Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 135 del curso de precálculo. Vamos a continuar con la discusión de un problema en donde se nos pedía que analizáramos una ecuación, que discutiéramos una ecuación que era esta: 4x cuadrado más 9y cuadrado más 16x menos 18y menos 11 igual a 0. Y al ver esa ecuación decidimos, porque tiene la forma de la forma general de la ecuación de una elipse. ¿Cómo lo sabemos? Porque aparecen tanto la variable x como la variable y elevadas al cuadrado. Aparecen también a la potencia 1, pero eso no tiene que ocurrir. Lo importante es que aparezcan al cuadrado tanto la x como la y. Y que los coeficientes numéricos, tanto de la x cuadrado como de la y cuadrado, tengan el mismo signo. En este caso ambos son positivos, ¿verdad? Podrían ser ambos negativos. Y que en valor absoluto fueran diferentes. Si fueran ambos, por ejemplo, positivos, pero con el mismo valor absoluto, 4 y 4, pues entonces era la forma general de un círculo, ¿verdad? No de una elipse. Bien, pues lo primero que hacíamos era transformar esa forma general de la ecuación de una elipse en la forma estándar o canónica, ¿verdad? Y era esta que estaba aquí. Y de ahí sí podemos empezar a leer varias características de nuestra elipse. Lo primero que notamos es que el centro de esa elipse es el punto negativo 2, 1. ¿De dónde sale el negativo 2? Pues porque el negativo 2 es lo que se le está restando aquí a la x, ¿ves? Porque al decir x más 2 es lo mismo que x menos negativo 2, lo que se está restando es negativo 2. Y ese negativo 2 sería la abscisa del centro, ¿verdad? Y la ordenada del centro es lo que se le esté restando a la y en esa forma canónica de la ecuación de una elipse, ¿verdad? Que se le está restando. Por eso es que es el punto negativo 2, 1. Este que está aquí, negativo 2, ¿ves? Abscisa negativo 2 y ordenada 1, ¿verdad? Bien. Lo segundo que encontramos es que entonces el eje focal, la línea donde van a estar los focos de esa elipse, es horizontal, ¿verdad? O paralelo al eje de x, porque fíjese que el denominador del término que contiene la x al cuadrado es mayor que el denominador del término que contiene la y cuadrado. Y entonces es el eje de x al cual va a ser el eje focal paralelo, ¿verdad? Y en particular, al ser una línea paralela al eje de x pasando por el centro, porque el eje focal, además de contener a los focos, contiene al centro y contiene también a los vértices de la elipse, ¿verdad? Pues van a tener toda esa línea, va al pasar por el centro, ¿verdad? Va a tener todos sus puntos ordenada igual a la del centro, que es y igual a 1. Por eso es que esa línea y igual a 1, esa línea horizontal, es el eje focal de esa elipse que es paralelo al eje de x, ¿ok? Bien. Entonces, de aquí también leíamos que ese valor a cuadrado, que aparece en la forma canónica o estándar de una parábola, es el denominador más grande de los dos, ¿verdad? Que en este caso es el 9. Y si a cuadrado es 9, pues entonces la a, al yo resolver esa ecuación, sería que es positivo o negativo 3, ¿verdad? Pero, fíjese que como la a es la distancia desde el centro hasta cualquiera de los vértices de la elipse, pues se toma positivo, ¿verdad? Y la b cuadrado, que es el denominador más pequeño, ¿verdad? En la forma canónica o estándar de la ecuación de esa elipse es 4, ¿verdad? Que es el denominador más pequeño, y de ahí yo saco que la b será más o menos 2, pero como la b es la distancia desde el centro hasta los extremos de lo que se llama el eje menor de la elipse, pues se toma positivo la solución, ¿eh? Bien, pues entonces, ¿cuál será el vértice 1? Pues mire, si estamos en esta línea, ¿verdad? Que todos esos puntos tienen ordenada 1, pues fíjense que los vértices, el vértice 1 y el vértice 2 tienen la misma ordenada, el 1, ¿verdad? Porque está en esa línea horizontal que tiene ordenada y igual a 1, ¿verdad? Pero entonces las abscisas de los vértices van a ser la abscisa del centro, que es negativo 2, ¿verdad? Más esta distancia a, porque recuerden que la a es la distancia desde el centro del elipse hasta cada uno de los vértices, así es que a la abscisa del centro, que es negativo 2, le sumo la distancia 3, y menos 2 más 3 da 1, así es que ahí tenemos, ¿verdad? El primero de los vértices, el punto 1, 1, ¿verdad? Y el otro vértice, pues tomamos también la misma ordenada, ¿verdad? Pero entonces al negativo 2, que es la abscisa del centro, le restamos esa distancia 3. Y menos 3, 2 y menos 3 da menos 5, así que el otro vértice es el punto negativo 5, 1, este que está aquí, ¿verdad? Así que tenemos los vértices, ¿verdad? El vértice 1, el vértice 2, además de tener el centro. Entonces, la B, hemos dicho, repasamos que es la distancia que hay desde el centro hasta los extremos del eje menor de una elipse, ¿verdad? Y el eje menor de una elipse está en una línea que es perpendicular al eje focal. En este caso, como el eje focal es horizontal y es la línea y igual a 1, pues entonces el eje menor va a estar en la línea vertical, ¿verdad?
formando, porque es perpendicular al eje focal que pasa por el centro, así que por lo tanto todos los puntos que están en esa línea, que es donde va a estar el eje menor de nuestra elipse, tienen abscisa x igual a negativo 2, así que esa línea x igual a negativo 2 es la línea que contiene a nuestro eje menor. Y entonces, como el b es la distancia desde el centro hasta cada uno de los extremos del eje menor, pues, y vamos a estar en esa misma línea vertical, fíjense que las abscisas de estos puntos extremos del eje menor van a ser también menos 2, ¿verdad? Por eso es que las abscisas de los extremos del eje menor se mantienen en menos 2, ¿verdad? Pero entonces, las ordenadas, pues, ¿cómo las determinamos? La ordenada del punto que es el centro, que es 1, ¿verdad? Le sumamos la distancia 2 y 1 más 2 da 3. Así que uno de los extremos del eje menor es el punto negativo 2, 3, mírenlo ahí, y el otro será el negativo 2. Pero entonces le restamos la distancia b, que es menos 2, ¿verdad? Así que el otro punto extremo del eje menor es el punto negativo 2, negativo 1, porque 1 menos 2 da negativo 1. Ahí tenemos los puntos extremos del eje menor. Bueno, pues ¿cuántos puntos tenemos hasta ahora de nuestra elipse? Tenemos 4. Mire, tenemos los vértices, que podríamos decir que son los extremos del eje mayor de esa elipse, y tenemos los extremos del eje menor de nuestra elipse. Bien, vamos a ver qué otra cosa podemos determinar de nuestra forma canónica o estándar de nuestra elipse. Primeramente vamos a ver cómo conseguimos los focos de esa elipse, ¿verdad? Y recuerde que los focos se localizan a una distancia llamada c del centro, a lo largo, claro, del eje focal, ¿verdad? Y esa relación que hay entre la c, que es la distancia desde el centro hasta cualquiera de los focos de la elipse, con los valores a y b que teníamos aquí, ¿verdad? Es que a cuadrado, este valor que es el denominador más grande, es igual a b cuadrado, el otro denominador que es el más pequeño, más esa c cuadrado, donde recordamos que la c, les repito, es la distancia desde el centro de la elipse hasta cada uno de los focos. Y de ahí yo puedo sacar entonces que la c cuadrado, dejando la c cuadrado sola en el lado derecho y por la ley simétrica lo escribimos aquí en el lado izquierdo, será igual a la a cuadrado menos la b cuadrado. O sea, la a cuadrado, que recuerden que es el 9, ¿verdad? O sea, el 3, que es la a, al cuadrado, menos la b, que es el 2, al cuadrado. O sea, 3 al cuadrado, que es 9, menos 2 al cuadrado, que es 4. Y 9 menos 4 es 5. O sea, que c cuadrado es 5. Y si yo resuelvo esa ecuación cuadrática pura, ¿verdad? Encontramos que la c puede ser más o menos la raíz cuadrada de 5, pero como la c es una distancia, la distancia desde el centro hasta cada uno de los focos de la elipse, la tomamos positiva, ¿verdad? Y hasta ahí era que habíamos llegado en la discusión de ese ejemplo, ¿verdad? Al final de la lección anterior. Bueno, pues entonces, ¿cuáles serán los focos? Me parece que también habíamos determinado los focos, me perdonan. Pues los focos, fíjense que como van a estar también en el eje focal, pues van a tener los focos la misma ordenada del eje focal, de los puntos que están en el eje focal, que es 1. Por eso es que fíjense que los focos tienen ordenada 1. Pero entonces, ¿cuáles son las abscisas? Pues la abscisa del centro, que es negativo 2, más esa distancia c, o menos esa distancia c, ¿ve? Así que fíjense que uno de los focos será negativo 2 más raíz cuadrada de 5, 1, que es este punto que está aquí, y el otro será negativo 2 menos raíz cuadrada de 5, 1, que es este otro punto que está aquí. ¿Cómo yo sé que son esos puntos? Primeramente, hemos dicho que la ordenada va a ser 1, ¿verdad? La ordenada es 1. Pero entonces, ¿cuál es la abscisa? Pues fíjense que sería negativo 2 más la raíz cuadrada de 5, pero la raíz cuadrada de 5 es aproximadamente 2.1. Así que sería negativo 2 más 2.1 a positivo 0.1, ¿ves? Así que fíjense que la ordenada, ¿verdad? Perdón, la abscisa de ese foco va a ser 2.1 aproximadamente 1. Y la abscisa del otro foco, al ser negativo 2 menos la raíz cuadrada de 5, que es aproximadamente menos 2.1, da negativo 2 y negativo 2.1, negativo 4.1, que es este que está aquí, negativo 4.1, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, negativo 4.1, 1. Ahí está el otro foco, ¿verdad? Bien, ahora, fíjense que tanto el centro como los focos no están en el elipse. Uno es el centro de la elipse y otros son los focos de la elipse, ¿verdad? Pero esos puntos no están en la elipse. En este caso, lo único que tenemos hasta ahora son los 4 puntos originales, ¿verdad? Los dos vértices y los dos extremos de el eje menor. ¿Cómo buscamos otros puntos? Pues entonces recordamos que hay otro concepto parecido a un concepto que hay en la parábola, que es lo que se llaman los láteras rectas, ¿verdad? Que no es otra cosa que un segmento que es perpendicular al eje focal y que pasa por los focos, y sus extremos de ese segmento, que se llaman láteras rectas, están en la elipse, ¿verdad? Así que como son unos segmentos perpendiculares al eje focal y que pasan por los focos, pues pasan así, ¿verdad? Y entonces, al pasar así, está en una línea vertical, así que tendrán la misma abscisa de los focos.
Por eso es que entonces los extremos de la lateral recta, fíjense que tienen las mismas abscisas de los focos, que son 1, negativo 2, ¿verdad? Negativo 2 más la raíz cuadrada de 5, aquí, aquí, y otro que tiene el negativo 2, ¿verdad? Menos la raíz cuadrada de 5, que es el que está allá, ¿ves? Pero entonces, ¿cuál es la ordenada de esos extremos de los laterales rectas? Pues en la discusión que tuvimos sobre la elipse, ¿verdad? Vimos que la distancia desde los focos hasta los extremos de eso que se llaman los laterales rectas está dada por esta formulita. B cuadrado, mírenlo por aquí. Ajá, donde tenemos aquí B cuadrado sobre A. Así que será B cuadrado, que recuerde que es, ¿verdad? 4, ¿verdad? O lo que es la B, 2 al cuadrado sobre la A, que es 3, ¿verdad? Así que sería 4 tercios. Así que esa es la distancia. 4 tercios es la distancia desde el foco hasta cada uno de esos extremos de los laterales rectas correspondientes, ¿verdad? Así que para yo buscar las ordenadas de esos extremos de los laterales rectas a la ordenada de los focos, que recuerden que es 1, le tengo que sumar esta distancia 4 tercios, ¿verdad? Por eso es que uno de los extremos de los laterales rectas, los de este, ¿verdad? Los que están aquí, es tomar esa misma abscisa del foco 1, que es menos 2 más la raíz cuadrada de 5, ¿verdad? Y la ordenada será la ordenada del foco, que es 1, más esa distancia 4 tercios que acabamos de determinar aquí, ¿verdad? Así que será menos 2 más la raíz cuadrada de 5. Y entonces la ordenada es, para yo poder sumar estos dos, necesitamos tener un mismo denominador. Y el denominador común entre el 1 que está debajo del 1 y el 3 es 3, ¿verdad? Y hace que la segunda fracción se quede igual, 4 tercios, pero en la primera, el 1 que está debajo del 1 hay que multiplicarlo por 3, así que el 1 del numerador se multiplica también por 3. Así que uno de los extremos del lateral recta será menos 2 más la raíz cuadrada de 5 y 3 tercios más 4 tercios, 7 tercios, ¿verdad? Y ese punto es este que está aquí. Menos 2 más la raíz cuadrada de 5, cogemos esta distancia, y 7 tercios, que es 2 y 1 tercio. Así que, ¿verdad? Aquí está el 2 y 1 tercio más arriba, ¿verdad? Aquí está el 2 y 1 tercio más arribita está por aquí. Así que ahí tenemos el extremo de ese lateral recta que pasa por aquí, aquí el de arriba, ¿verdad? Y el otro será, pues mire, tomamos también esa misma abscisa, ¿verdad? Menos 2 más la raíz cuadrada de 5, pero entonces a el 1, ¿verdad? Al 1, que es la ordenada del foco, le restamos la distancia 4 tercios que hemos determinado aquí, ¿verdad? Y si a 1, ¿verdad? Que se convierte en 3 tercios y le resto 4 tercios, 3 tercios menos 4 tercios da menos 1 tercio. Así que el otro extremo del lateral recta que corresponde a este foco está en el punto menos 2 más la raíz cuadrada de 5, que es este punto, que es el valor que está aquí, y menos 1 tercio más abajo del 0, ¿verdad? Así que ahí están los extremos del lateral recta que pasa por ese foco número 1. En forma parecida, le puedo buscar que entonces los extremos del lateral recta que pasan por el foco número 2 serán también la misma abscisa de este foco número 2, que será menos 2 menos la raíz cuadrada de 5, mírenlo aquí, y entonces le sumamos a la ordenada de este foco, que es 1, 4 tercios, que ya lo hicimos acá arriba, y vimos que daba 7 tercios. Así que sería este punto, ¿verdad? Que tiene la misma ordenada de este extremo del lateral recta que pasaba por este primer foco, ¿verdad? Así que tenemos el extremo de arriba del lateral recta que pasa por este segundo foco, y el extremo de abajo será pues nuevamente la misma abscisa, menos 2 menos la raíz cuadrada de 2, pero entonces le restamos 4 tercios a la ordenada de este foco, que es 1, y 1 menos 4 tercios da menos 1 tercio. Y ahí tendríamos los dos extremos del otro lateral recta. Bueno, pues ahora fíjense que tenemos a nuestra disposición, primeramente, antes que eso, ¿verdad? Y finalmente, ¿verdad? La excentricidad de esta elipse, ¿verdad? Recuerde que está dada por la fórmula, es igual a C sobre A, donde la C, fíjense que habíamos encontrado que es la raíz cuadrada de 5, sobre la A, que habíamos encontrado que era 3. Así que la excentricidad de esta elipse que vamos a dibujar ahora es raíz cuadrada de 5 sobre 3. Y entonces, fíjense que ahora tenemos 8 puntos a nuestra disposición para dibujar nuestra elipse. ¿Cuáles son ellos? Los dos vértices, que podríamos pensar que son los extremos del eje mayor. Los dos extremos del eje menor van 4 puntos, ¿verdad? Los dos extremos de este lateral recta que pasa por este foco van 6 puntos, y los dos extremos del lateral recta que pasan por este otro foco, que serían los 8 puntos que tenemos, ¿verdad? Así que si los conectamos con una curva suave, veremos que la gráfica que corresponde a esa elipse, ¿verdad? Que tenemos aquí dibujada, es más o menos esta que está aquí. Y ahí lo tenemos, más o menos ahí, ¿verdad? Muy bien. Vamos a dibujar aquí los laterales rectas, ¿verdad? Que recuerden que son esos segmentos
perpendiculares al eje focal y que pasan por los focos y que tienen extremos en la elipse, ¿verdad? Y claro, aquí tenemos el eje mayor, cuyos extremos son los vértices de la elipse, y tenemos aquí el eje menor de esa elipse, ¿verdad? Y estos son los laterales rectos. Pues ahí tenemos la gráfica aproximada de esa elipse. Ya hemos discutido todo lo que teníamos que discutir sobre esa elipse, ¿verdad? Determinar su centro, su eje focal y ver paralelo a qué eje es, a cuál de los dos ejes es paralelo el eje focal. ¿Qué más? Los extremos, ¿verdad? Del eje mayor, que son los vértices, los extremos del eje menor, ¿verdad? Los focos, ¿verdad? Los extremos de los laterales rectas. Dicho sea de paso, el largo de los laterales rectas también es otra cosa importante, ¿verdad? Está dada por la fórmula 2 veces esa distancia de la cual se alejan los extremos del lateral recta de los focos, ¿verdad? Porque fíjense que si esta es 4 tercios más 4 tercios, es lo mismo que decir 4 tercios por 2, ¿verdad? Por eso es que multiplicamos 2 por esa distancia que nos da aquí esta formulita, que repetimos, es la distancia que hay desde cada uno de los focos hasta los extremos de los laterales rectas que corresponden, ¿verdad? Así que fíjense que el largo de los laterales rectas es 8 tercios, ¿verdad? Y ahí tendríamos todo lo que podemos decir, ¿verdad? Ahí finalmente la excentricidad, que es otro concepto que vimos relacionado a las elipses. Pues ahí tenemos ese ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver este tercer ejemplo, en donde se nos pide también que discutamos una ecuación, ¿verdad? Tercer ejemplo, dice, discuta la ecuación, y es esta que aparece aquí. (4x cuadrado más 5y cuadrado menos 8x menos 20y más 24 igual a 0, ¿ok? Bien, tenemos esa ecuación y nos piden que la discutamos. Bueno, lo primero que notamos es que esa ecuación tiene la forma general de una elipse. ¿Cómo lo sabemos? Porque fíjense que contiene términos que tienen a la variable x al cuadrado y a la variable y al cuadrado. Estos términos que contienen a la variable x a la 1 y la variable y a la 1 no tienen que aparecer. Tienen que aparecer los que tienen la x y la y al cuadrado. Y sus coeficientes numéricos tienen el mismo signo, ambos son positivos, y tienen que ser diferentes en valor absoluto. Este tiene valor absoluto 4 y este tiene valor absoluto 5. Recuerde que si tienen el mismo valor absoluto los coeficientes numéricos de la x al cuadrado y la y al cuadrado, entonces eso es la forma general de un círculo, no de una elipse, ¿ok? Bueno, pues vamos a indicar que identificamos esta ecuación con la forma general de la ecuación de una elipse. Bueno, pues ¿qué hicimos entonces en el ejemplo anterior, verdad? Transformamos esa ecuación, que es la forma general de una elipse, en la forma canónica o estándar de esa elipse, ¿verdad? Transformamos bien, vamos a ver. Bueno, lo primero que hicimos cuando hicimos esta transformación en el ejemplo anterior es que agrupamos los términos con la variable x y los términos con la variable y el término constante lo movíamos al lado derecho, ¿verdad? La razón vamos a repetirla ya mismito, ¿verdad? Así que los términos con la x son el 4x cuadrado y el menos 8x, ¿verdad? Los agrupamos. Y los términos con la y es el 5y cuadrado
y menos 20y. Y el término constante, que es 24, pasa a la derecha como menos 24, ¿okay? Negativo 24. Y pasamos el término constante al lado derecho, porque recuerde que en la forma canónica o estándar, en el lado derecho debemos tener al fin y al cabo una constante que es 1. Así que por eso el término constante lo movemos al lado derecho, ¿okay? Bien, y ahora para continuar, ¿verdad?, en la transformación de nuestra ecuación en forma general a la forma canónica, tratamos de completar aquí dentro de esos paréntesis un trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Porque recuerda que al fin y al cabo tenemos que tener x menos algo al cuadrado, que es un binomio al cuadrado, sale de la factorización de un trinomio cuadrado perfecto. Pero para facilitar esa completación de esos trinomios cuadrados perfectos, es bueno convertir el coeficiente de la variable al cuadrado en 1. Y para eso sacamos del factor común su coeficiente numérico en cada uno de esos paréntesis, ¿verdad? Sacamos aquí el 4, que es el coeficiente de la x cuadrado afuera como factor común, nos queda por x cuadrado, y aquí al sacar un 4 afuera nos queda menos 2x, ¿verdad? Porque 4 por menos 2x da el menos 8x. Acá sacamos el 5, ¿verdad?, de factor común, porque así se convierte el coeficiente de la y cuadrado en 1, ¿verdad? Y menos, y para que dé 20, menos 4y, ¿verdad? Que 5 por menos 4, menos 20y. Y dice que eso es igual a menos 24. Y ahora sí vamos a buscar los términos que tenemos que añadir tanto aquí como aquí para completar dentro de cada uno de esos paréntesis un trinomio cuadrado perfecto. Fíjense que teníamos una formulita que vimos desde el álgebra intermedia que dice que ese tercer término, que al ser una constante en este caso, ¿verdad?, porque no va a tener variable, está dada por esta fórmula, es igual a b cuadrado sobre 4a, donde aquí en este caso la b es negativo 2, el coeficiente de la variable a la mitad, a la potencia 1 en este caso, ¿verdad?, menos 2 al cuadrado, sobre 4 por la a, y la a en estos casos siempre va a ser 1, porque yo me ocupé de convertirlos en 1 al sacar de factor común su coeficiente numérico, el de la x cuadrado y el de la y cuadrado, ¿verdad? Sobre 4 por 1, ¿verdad?, porque la va a ser 1, así que será 4 sobre 4, 1, así que esa es la cantidad que tengo que añadir aquí dentro de ese paréntesis para convertir aquí dentro un trinomio cuadrado perfecto. Y para buscar el otro, ¿verdad?, usamos también la fórmula, c será igual a b cuadrado sobre 4a, donde la b es el coeficiente de la variable a la mitad, la variable a la 1 en este caso, que es menos 4 al cuadrado, sobre 4 por la a, que siempre en estos casos al yo haber hecho esa maniobra de sacar de factor común el coeficiente de la variable al cuadrado afuera, va a ser siempre 1 la a. Así que será 16 sobre 4 por 1, que es 4, y eso es 4. Así que eso es lo que tengo que añadir aquí dentro para completar aquí dentro un trinomio cuadrado perfecto, ¿ok? Bueno, seguimos aquí. Bueno, pues ahora vamos a hacer eso, ¿verdad? Vamos a añadir esas cantidades que hemos determinado, el 1 y el 4, dentro de cada uno de esos paréntesis, ¿verdad?, para convertir esos binomios que están ahí dentro en trinomios cuadrados perfectos. Así que será 4 por x cuadrado menos 2x, y aquí teníamos que añadir, por lo que determinamos, un 1, más 1, ¿verdad?, más 5 por y cuadrado menos 20 menos 4y, ¿verdad? Y añadíamos aquí dentro lo que determinamos aquí, que es 4, ¿verdad?, más 4. Y en el lado derecho tenemos este menos 24. Ahora, fíjense que yo añadí en el lado izquierdo unas cantidades, ¿verdad?, y yo quiero mantener la igualdad. Pues recuerde que hay un teorema que se llama la ley de suma de las igualdades, que dice, si usted tiene dos números iguales, como teníamos aquí, ¿verdad?, dos números iguales, y en los dos sitios yo sumo la misma cantidad, entonces es que se mantiene la igualdad, ¿verdad? Yo he sumado en el lado izquierdo aquí un 1 y un 4, ¿verdad? Pues eso mismo tendríamos que añadir acá, pero con cuidado, porque fíjense que este 1 que yo añadí aquí hay que multiplicarlo por 4, porque aquí está indicada una multiplicación de lo que está aquí dentro por el 4, ¿verdad? O sea que de hecho lo que estoy añadiendo aquí no es 1, sino 4 por 1, 4. Así que añadimos un 4, que eso lo vamos a añadir aquí, más, y entonces tenemos que añadir también este 4, pero ese 4 se está multiplicando por 5, así que 4 por 5 es 20, de hecho lo que he añadido aquí es un 20, porque es ese 4 por este 5, 20, más 20, ¿verdad que sí? Así que ahora tendremos que esto será 4 por, y factorizamos cada uno de esos dos trinomios cuadrados perfectos, ¿verdad? Y la factorización de este trinomio cuadrado perfecto es la raíz cuadrada del primer término, que es x, el signo del segundo término, que es menos, la raíz cuadrada del tercer término, que es 1, cerramos el paréntesis y cuadramos, más 5 por, y entonces factorizamos este trinomio cuadrado perfecto también, la raíz cuadrada del primer término, que es y, el signo del segundo término, que es negativo, y la raíz cuadrada del tercer término, que es 2, y cerramos el paréntesis y cuadramos. Y en el lado derecho simplificamos esa expresión, ¿verdad? Y entonces fíjense que al yo sumar menos 24 más 4 más 20 da 0, porque menos 24 más 4 da menos 20, y menos 20 más 20 da 0. Bien.
Ahora recuerde que lo que yo quería tener en el lado derecho, por eso fue que empezamos, recuerdan, pasando el término constante de la forma general que nos daban al lado derecho, para que entonces al fin y al cabo convertir lo que tenemos aquí, la constante que tenemos aquí, en un 1, pues ahora para yo convertir esta constante que tengo en el lado derecho en un 1, tendría que multiplicar por su recíproco para que me dé 1. Pero ¿qué pasa? Que el recíproco de 0 no existe. Así que aquí yo no tengo forma de convertir este 0 que está en el lado derecho en un 1 para lograr obtener lo que se llama la forma canónica o estándar de la ecuación de esa elipse, ¿verdad que sí? Ahora note lo siguiente, vea que ahora no podemos convertir la constante 0 en el lado derecho en un 1. Pues tendríamos que multiplicar ese 0 por su recíproco, que vimos desde el álgebra elemental que no existe. ¿Se acuerdan que el recíproco de 0 no existe? Por lo tanto, fíjense que yo no puedo convertir este 0 en un 1. Y muchos estudiantes me dicen, pero profesor, mire, si al 0 yo le sumo 1, lo convierto en 1. Cierto, pero si sumo un 1 aquí, tengo que sumar un 1 acá. Y entonces ese 1 no caería, ¿verdad?, dentro de las cosas que necesito, porque entonces no tendría la forma general, perdón, la forma canónica de una elipse, porque tendríamos 4 por x menos 1 al cuadrado más 5 por y menos 2 al cuadrado más 1 igual a 1. Y eso no es la forma general, perdón, la forma canónica o estándar de la ecuación de una elipse. ¿Se fijan? Así que no hay manera de yo convertir este 0 en un 1 para que entonces obtengamos la forma canónica o estándar de la ecuación de una elipse. Bueno, ¿qué pasa en este caso? Pues fíjense, esto es la forma general de la ecuación de una elipse. Pero esa elipse no la puedo determinar porque no puedo ni siquiera obtener la forma canónica o estándar de ella. Pues entonces decimos que esa elipse que corresponde a esa ecuación en forma general de una elipse es lo que se llama una elipse degenerada. ¿Okay? Decimos entonces que la elipse envuelta en este problema es una elipse degenerada. ¿Okay? No podemos hacer nada con ella. ¿Okay? Así que ahí termina el problema, no pudimos seguir, ¿verdad? Esa fue la discusión de esa ecuación. Fíjense en este cuarto ejemplo que nos dice también discuta la ecuación siguiente. Y dice así: 9x cuadrado más 4y cuadrado menos 54x menos 16y más 61 es igual a 0. ¿Ok? Bien. Bien. Fíjense que también identificamos esa ecuación que nos dan para discutirla como la forma general de la ecuación de una elipse. ¿Cómo lo sé? Porque aparecen tanto la x como la y al cuadrado, ¿verdad? Y claro, aparece también a la 1, pero eso no tiene que aparecer. A la potencia 1 no tiene que aparecer. Tienen que aparecer las potencias cuadradas las dos. Los coeficientes numéricos tienen el mismo signo, positivos los dos, ¿verdad? Y tienen que ser diferentes en valor absoluto. El 9 es diferente del valor absoluto del 4, que es 4, ¿verdad? Así es que sí, es la forma general de la ecuación de una elipse. Identificamos la ecuación dada con la forma general
de la ecuación de una elipse, ¿verdad? Bueno, pues ahora, para seguir discutiendo, la verdad, tendríamos que cambiar esa forma general a la forma canónica o estándar de esa elipse para poder de ahí obtener una información, el centro, el eje focal paralelo a qué, los vértices, los extremos del eje focal, ¿verdad? Los focos, los extremos de los laterales rectas para poder finalmente dibujarla, ¿verdad? Y cuál es la excentricidad de esa elipse. Pero eso, ya se acabó el tiempo para esta primera parte de esta lección, lo vamos a ver en la segunda parte, donde espero verlos ya muy pronto. Hasta entonces.